Y antes de ir a una pausa, en el norte del país, y hay que decirlo, no solamente en el norte del país, se ha presentado un fenómeno de sequía recurrente. En algunos lugares el abasto de agua potable se ha reducido. Hemos estado aquí hablando del caso, por ejemplo, de Nuevo León. Pero hay soluciones. Por ejemplo, en Aguascalientes, para enfrentar el problema de la escasez de agua, tecnificaron el distrito de riego 001 y con esto los productores dejaron de utilizar el agua concesionada de sus pozos, lo que mejoró los niveles en el acuífero. Un trabajo de Raimundo Pérez Arellano y Julián López. Yo era uno de los que estaba en contra de la modernización, pues. Fue un paso muy difícil el que nos hicieran cambiar de idea del método de regar nuestras tierras. Desde hace 25 años, José Aguilar es agricultor en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Casi toda su vida sembró maíz o forrajes para ganado. A partir de 2015 decidió migrar a otro cultivo. Con la tecnificación del distrito de riego y teniendo el agua disponible, nosotros cortamos cada tercer día la misma mata, le cortamos una fresita o dos. Entonces eso nos hace que llegue dinero básicamente cada 8 días. José es uno de los casi 1,800 usuarios del distrito de riego 001 de Aguascalientes, el más antiguo del país. Hoy casi el 90% de sus usuarios tienen tecnificada su parcela, la cual riegan a través de goteo. El valor de los cultivos en este lugar pasó de 100 millones de pesos en 2005 a 3,000 millones al día de hoy. Carlos de la Cruz tiene su tierra en el municipio de Rincón de Romos. La tecnificación de su parcela le permitió cambiar la siembra de maíz por espárrago y le trajo beneficios adicionales. Cero mantenimiento prácticamente, cero gasto de energía. Lo más importante de todo esto, que dejamos de extraer de los mantos freáticos. Actualmente el distrito de riego 001 se abastece con 32.5 millones de metros cúbicos de agua al año. Esto representa una tercera parte de los 90 millones de metros cúbicos que se utilizaban para abastecer todo el distrito a través de canales de riego. Es de 3-1 el consumo y ahorro del agua. Se deja de extraer agua de los pozos agrícolas de agua potable, vamos a decirlo de esta manera, y se intercambia con agua de la presa. El reto técnico no fue menor. El agua se condujo a través de un tubo desde la presa Plutarco Elías Calles hasta una estación de filtrado. Después otro tubo la conduce hasta las parcelas. Todo esto a través de gravedad para evitar los costos de energía eléctrica a los productores. Si quieres resolver el problema de agua en México, tienes que empezar por la agricultura. El 76% del agua del país se usa en la agricultura. La tecnificación de este distrito es el primer paso para poder enviar agua del campo a la ciudad y después regresarla tratada a las parcelas para riego de cultivos. Que la usen en la ciudad, que la traten muy bien y con esa agua riegas. Misma agua, dos usos. Un agua, vamos a decir, residual orgánica, que va bien desinfectada, me atrevo a decir que es mejor que el agua de pozo para el cultivo. Es un agua con fertilizante natural, es una forma orgánica de fertilizar los cultivos. Los productores del distrito de riego no están cerrados a la posibilidad de poder ceder su derecho de agua, siempre que les garanticen los mismos volúmenes de agua e inocuidad en el riego. Viendo la problemática tenemos que entender y cambiar la visión de que tenemos que el reuso del agua, tenemos que ser muy conscientes de ello. Este mismo proyecto podría funcionar para estados del norte del país con estrés hídrico, como Nuevo León. Y el agua alcanza, ¿eh? El proyecto que tenemos para Nuevo León, en 3 etapas diferentes, nos puede dar 140 años de sustentabilidad, sin jalar agua de ninguna otra cuenca. Da gusto saber que las soluciones existen. Vamos a una pausa.